Ese tema ya, como le vengo diciendo, ese es un tema posguerra, ¿ok? O sea, estamos hablando después de la guerra del Pacífico, ¿no? Pero el tema del segundo militarismo, o también conocido como el tema de la reconstrucción nacional, está dentro del proceso de lo que es la guerra del Pacífico, porque nosotros sabemos que la guerra del Pacífico va desde el año 1879 hasta el año 1883, ¿verdad? Más o menos hasta ese tiempo de lapso duró la guerra. Pero el segundo militarismo se va a dar dentro del proceso, ¿ok? Más o menos del año 1881, cuando Chile ingresa a Lima, ¿ok? Ingresa a Lima y se establece. ¿Cuántos años duró Chile aquí en el Perú, en territorio peruano? Duró más o menos 3 años de ocupación chilena, de la cual se establecieron aquí en el Perú. Pero durante su establecimiento, ya aquí en nuestro país, ocurrieron unas ciertas características, ¿no? Por ejemplo, sabemos que luego en el proceso de la guerra del Pacífico, cuando los chilenos llegan en el año 1881 a Lima, sabemos que el traidor Nicolás de Piérola huye del Perú, ¿no? Él huye del país. Se va del país y sabemos que cuando alguien huye del país, el segundo al mando o el vicepresidente queda a cargo, ¿verdad? En esa situación, el señor Francisco García Calderón, ya Francisco García Calderón era el vicepresidente. Y en ese lapso de tiempo, él quedó como presidente en el Perú. Pero cuando los chilenos, pues lógicamente estaban en Lima, ¿no? Lo apresan al señor García Calderón y se lo llevan a Chile, ¿ya? García Calderón es apresado y llevado a Chile. Entonces él no asumió mucho su gobierno, por decirlo de esta forma, él no desarrolló porque fue llevado preso, ¿ok? Ahora, luego de ese proceso, ya luego de ese proceso que tuvimos, va a empezar a entrar un desarrollo muy importante de otro presidente, ¿ok? Si bien sabíamos que Lima estaba ocupada, ¿ok? Lima estaba ocupada, entonces la situación tenía que irse por otro lado y el señor Lizardo Montero ya fue otro presidente, pero este va a gobernar desde prácticamente Arequipa. Danita Bedón creo que está levantando la mano, hija, no sé si estás por acá. No, sí, profesor, disculpe, buenos días primero. Y ¿para qué se lo llevaron a Chile? ¿Cuál era su función o para qué se lo llevaron? Se lo llevan a Chile con la sinonimia de dejar a Lima sin gobernador, ¿no? Para que el gobierno, en este caso, el gobierno chileno, por decirlo así, entre comillas, se establezca de la mejor manera. Entonces lo deportan a Chile y ahí lo van a enjuiciar, supuestamente como un prisionero de guerra, ya porque todavía estamos en guerra. La guerra todavía no se terminaba. Entonces, en Arequipa, el señor Lizardo Montero, más o menos en el año 1881, que duró su gobierno del año 1800 hasta el año 1883, él va a gobernar porque Lima estaba ocupada prácticamente por chilenos. Entonces, desde Arequipa, ¿no? Él va a declarar inclusive que Arequipa es la capital, ¿no? Del Perú y lo conoce y lo denomina como la República Independiente de Arequipa. No, y ahí es donde es por eso que no sé si ustedes habrán escuchado que Arequipa siempre ha querido ser diferente al Perú, ¿no? O salir del Es su Perú. bandera. Exactamente. Y eso se debe a este proceso, ¿no? Ahora ya sabemos que Lizardo Montero es el que empieza a relucir esta situación, ¿no? Y entonces él ¿Arequipa qué, profesor? ¿no? Arequipa siempre Arequipa. intenta, bueno, hasta el día de hoy, bueno, si has escuchado a Sorima, te vas a dar cuenta que Arequipa siempre ha querido ser distinto en lo que es al Perú, ¿no? Ha querido alejarse un poco de la sintonía, como hasta Dana nos dijo, que tenían su propia bandera y toda la situación. Entonces, Lizardo Montero empieza a gobernar y pues él intenta darle ciertos avances o ciertos alcances durante el proceso de la guerra. Quien no se rendía ante este proceso militar, ¿ya? Quien no se rendía ante este proceso militar era el señor Andrés Avelino Cáceres, los cuales él todavía tenía la sintonía de que esto todavía se podía ganar. Él decía, esto aún se puede, ¿no? Y desde la sierra, el señor, pues Andrés Avelino Cáceres, seguía estipulando los procesos de la guerra. Él seguía y seguía con lo poco que había, pero lógicamente el señor Andrés Avelino Cáceres no se daba por vencido. ¿Ok? Recordemos que él tiene un encontrón con Nicolás de Pirola porque cuando los chilenos llegan, ellos se emborrachan, ¿no? Los chilenos se emborrachan y él dice, pues es el momento de atacar, pero Nicolás de Pirola había hecho un pacto, ¿no? Con los chilenos de no agresión durante ese lapso de tiempo que estuvieron ebrios. Fue una completa tontería, pero bueno. Luego de esto, no conforme con esta situación, ¿ok? En Cajamarca se levantó otro presidente con el famoso grito de Montalbán. ¿Cuál fue el grito de Montalbán? Quiero ser presidente. Yo también quiero ser presidente. Y para eso el señor
Miguel Iglesias se levanta, ¿ok? Y empieza a darse una sintonía de presidencia también. Recordemos que para ese tiempo no tenías que elegir bajo elección a un presidente, sino que estos se autoproclamaban, ¿no? Se autoproclamaban. Y en este caso, pues, el Perú estaba raro, porque ahora el Perú debería tener, o tenía, a dos presidentes, ¿no? En Arequipa, a Lizardo Montero, y ahora aquí tenía al señor Miguel Iglesias. Entonces, el Perú entraba en un disparate completo, ¿no? Y el Perú estaba en una triangulación interesante. Por un lado, Cáceres, que no se rendía en la sierra peruana, en la parte de Arequipa, en este caso, pues el señor Lizardo Montero, que él sí tenía las ganas de terminar la guerra, pero ganarla. Muy bien, él decía, vamos a seguir luchando, ganemos o perdamos, pero vamos a seguir luchando. Si perdemos, perdemos con dignidad. Esa era la sintonía. En cambio, el señor Miguel Iglesias, él sí quería terminar la guerra del Pacífico sin medir las consecuencias. Entonces, si Chile estaba aquí en Lima, ¿ok? Si los chilenos estaban aquí en Lima dándole lucha al señor Cáceres, Cáceres se entrevista con Lizardo Montero y le dice que no firme ningún tratado, ningún convenio, por favor. No firmes nada con los chilenos. Y en este caso hubo una pequeña alianza entre estos dos, ¿ok? Lógicamente estaban luchando, pues, viendo la forma de ya terminar la guerra del Pacífico, pero honradamente, honrosamente, por decirlo así. Pero los chilenos hablaron con el señor Miguel Iglesias, el cual, pues, con el señor Miguel Iglesias se firmó el Tratado de Ancón, de la cual sabemos que ese Tratado de Ancón definía muchas situaciones muy importantes. Por ejemplo, la pérdida definitiva de la parte de donde estaban las zonas salitreras, ¿no? Y para eso también en un determinado tiempo, luego de 10 años, Tacna y Arica llevaría a ser a un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? El plebiscito es cuando prácticamente se preguntaría a la gente a qué país querían pertenecer, a Chile o a Perú. Eso es un plebiscito, no se olviden, ¿ok? Pero eso sería después de 10 años todavía. Entonces, ante esta situación, en este caso, Cáceres se enoja, ¿no? Porque él quería terminar la guerra de otra forma, pero bueno, en esta situación Miguel Iglesias lo termina, ¿no? Entonces Miguel Iglesias asume el poder, ¿ya? Asume el poder y Lizardo Montero, lógicamente, se queda suprimido ahí en Arequipa. Ahora, con él se termina la guerra, ¿no? Sabemos que con él se termina la guerra y empiezan los proyectos. ¿Qué habían hecho los chilenos? Los chilenos habían destruido las bibliotecas aquí en el Perú. ¿Ya? Si bien es cierto, acá casi no leemos mucho, pero habían destruido las bibliotecas. Y él va a mandar, ¿ok? A un emisario, al famoso bibliotecario mendigo, a recolectar libros de diferentes partes del mundo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el bibliotecario mendigo? ¿Alguien tiene una idea más o menos de quién fue el famoso bibliotecario mendigo? ¿Tienen idea de quién fue? Un hombre muy conocido, ¿ah? Un hombre ¿De muy Palma? conocido. Ah, muy bien. El señor Ricardo Palma. El señor Ricardo Palma fue convocado por Miguel Iglesias y él recurrió a diferentes países recolectando libros, ¿no? Entonces, la primera obra, ¿no? Que hizo el señor Miguel Iglesias fue reconstruir la Biblioteca Nacional. ¿Cuál fue lo segundo que hizo? Reconstruir o reabrir, por decirlo así, también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que los chilenos también vinieron y la incendiaron y saquearon dicha universidad. Lógicamente, por el lapso de 3 años, pues hijos, Lima estuvo sumergida, por decirlo así, en el caos y en el terror completo. Y el Perú, si ya sabíamos que era un país que antes del proceso de la guerra tenía dinero, ahora, lógicamente, pues estaba entrando en un proceso de crisis, ¿no? Ante esta situación, hay un enfrentamiento civil, porque Cáceres llama traidor a Miguel Iglesias por haber firmado el Tratado de Ancón. Entonces, ante esa situación conflictiva, los dos se van a enfrentar en Guaripampa. La cuestión es que Cáceres le va a hacer una jugada, ¿no? Mientras Miguel Iglesias iba a enfrentarse con Cáceres, Cáceres lo va a rodear, ya lo rodea, no se enfrenta, ya no se va a enfrentar con Miguel Iglesias, y llega a Lima y él absorbe y asume el poder como presidente. Así como nada, así como si nada hubiese pasado, el señor Andrés Avelino Cáceres asume el poder. ¿Ok? Y empieza el gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres, del año 1885 hasta el año 1890. Ahora, en ese proceso de gobierno, Cáceres pues va a tener un país destruido completamente, porque hijo mío, ya pasó la guerra del Pacífico, eso no dejó nada positivo para el Perú, todas las zonas salitreras se quedaron se quedó Chile con toda esa situación, Lima estaba destruida, la economía estaba por los suelos, la sociedad ni qué decirlo, entonces estábamos en una situación difícil.
Pero lo que no se había dado cuenta Cáceres es que el Perú tenía recursos, ¿ok? Tenía recursos. Y cuando ya hablamos más o menos entre el año 1885 al año 1890, estamos hablando que en el mundo se estaba desarrollando las famosas revoluciones industriales, ¿ok? Y para eso, en la parte de la selva peruana había un arbolito, ¿ya? El famoso árbol chiringo, o también conocido como el árbol del caucho, ¿ok? ¿Han visto alguna vez esos arbolitos que botan un líquido blanco? No sé si alguien alguna vez ha raspado un árbol y bota como una pequeña lechecita o un líquido blanco. Ya, ese líquido blanco se utiliza para hacer neumáticos, ¿ok? Se utilizaba en ese tiempo para hacer neumáticos, para hacer llantas, ¿ya? Y bueno, en ese caso, pues tenía, y aquí en el Perú abundaba ese árbol. Entonces dijimos, tenemos árbol del caucho, que esa parte era muy importante. Luego tenemos petróleo en la parte de Piura, tenemos también nuestras zonas petroleras. También tenemos minas de cobre en Cerro de Pasco, también tenemos cobre. Mira, y no te olvides de esto porque la siguiente semana vamos a hablar de la República Aristocrática, y eso es muy importante. Luego, en la parte de la costa norte tenemos azúcar. Luego en la parte de la costa sur tenemos algodón. Y luego más abajito, por Puno, ya tenemos los hacendados de lana. Entonces, lógicamente el Perú tiene lo suyo. Y bueno, en la parte de Chincha teníamos un poquito de popó, ¿ya? Y teníamos guano todavía. Entonces, aún el Perú tiene recursos. Y adivina quién aparece en la historia de la famosa reconstrucción del Perú. El país que hizo la guerra, pues, ¿no? El país que hizo la guerra de la guerra del Pacífico, el que estuvo detrás de todo, que es Inglaterra, ¿no? Inglaterra reaparece, ¿ok? Y con el gobierno del señor Andrés Sabelino Cáceres empieza, pues, próximamente la nueva reestructuración, a la nueva reforma económica. Se va a crear un banco, que es el Banco Italiano, ya aquí en el Perú, y en este caso, pues, van a firmar, no te olvides, por favor, Cáceres va a firmar el famoso contrato Grace. ¿Qué cosa tenía el contrato Grace? El contrato Grace decía que a Inglaterra íbamos a exportar más de 3 millones ya de árboles, o sea, todos los árboles de la selva, del árbol chiringo, que habíamos hablado del caucho, ya 3 millones de estas hectáreas iban a ser destinadas a Inglaterra. ¿Qué más? En este caso, pues, el cobre, la lana, esto de aquí, todos nuestros recursos se iban a ir para Inglaterra, ¿ok? Por el lapso de 66 años, ¿ya? Por 66 años íbamos a entregar nuestras materias primas a Inglaterra. Eso es lo que estipulaba el famoso contrato Grace, ¿ok? Entonces, ¿iba a haber ganancias? Sí, iba a haber ¿Por cuántos ganancias. años? 66 hasta Orima, 66. ¿Y nosotros qué recibíamos? Eh, Tampoco digamos que lo íbamos a dar tan gratis, ¿eh? No fue gratis darle eso. También íbamos a recibir un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, gracias por la pregunta, señor Alonso. Inglaterra se iba a llevar nuestros recursos, pero iba a estar equiparado de esta forma. Al Perú le iba a corresponder el 90% de los ingresos y a Inglaterra, pues lógicamente se iba a llevar el otro 10%. ¿Ok? En otras palabras, ¿quién está ganando más? ¿Inglaterra o Perú? Pregunto, ¿quién gana más? ¿Inglaterra o Perú? Perú, Perú. Nosotros estamos, entonces, volvemos a la sintonía nuevamente de volver a tener recursos y dinero. ¿Ok? Eso es lo que estipulaba el famoso contrato Grace. Era un contrato que beneficiaba a ambos lados. Se llevaban nuestros recursos, porque todo se lo iba a llevar, no teníamos que venderlo a otros, sino que se iba a llevar todos nuestros recursos, y eso pues prácticamente era una forma de exportación, por decirlo así, ¿no? E inicia pues un proceso muy interesante donde empieza poco a poco a reestructurarse los gobiernos y en este caso también la economía de nuestro país a través del famoso contrato Grace. Luego de eso se termina el gobierno del señor Ramón Castilla, no, perdón, del señor Andrés Avelino Cáceres, perdón. Se termina el gobierno de Avelino Cáceres y empieza el gobierno del señor Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez, pues un seguidor, por decirlo así, un seguidor ávido de Cáceres, un hombre que admiraba muchísimo a Cáceres, y lógicamente él absorbe el poder y toma el poder. En su gobierno, él va a hacer algo muy interesante. ¿Ok? En su gobierno, él va a hablar un poco de lo que es el famoso habeas o va a aprobar la famosa ley del habeas corpus. ¿Alguien sabe qué cosa es la ley del habeas corpus? Más o menos, ¿saben más o menos qué cosa es el habeas corpus? Ya, facilito. El habeas corpus es algo que hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando. Va de la siguiente manera. Así Imaginemos, se liberó Keiko, ¿no?
Exactamente, no sé si han escuchado ese término, ¿no? El famoso habeas corpus. Siempre cuando esto va así, te lo explico. Imagínate que tú estás andando por la calle, ya estás andando por la calle, y la policía va y te apresa, te agarra preso. En esa situación no te han presentado ni una carta, no hay nada que justifique tu aprehensión. Entonces tú puedes apelar al habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Hacer respetar tus derechos. Pues la policía no puede venir así a la prepa, ¿ya? O de la noche a la mañana o cuando se le dé la gana, a apresarte. Entonces, cuando pase eso, tú puedes apelar al derecho de habeas corpus. ¿Qué es el derecho de habeas corpus? Es legitimar tus derechos sin que te encarcelen antes de probar pues lo que tú hayas cometido. O sea, si tú eres inocente, lógicamente no te van a probar nada. Entonces, puedes apelar. Ahora, si eres culpable, también puedes apelar al habeas corpus para que se respeten tus derechos. Y de esa forma te da una salida viable. ¿Ok? Una salida viable. Entonces, el habeas corpus fue instaurado en el gobierno del señor Remigio Morales Bermúdez, de la cual hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando. ¿Ok? Se sigue utilizando. Y luego, pues llegó prácticamente el tiempo de recuperar la parte de Tacna y Arica, ¿no? Intentamos nuevamente y luego se lleva a plebiscito, una situación de la cual sabemos que Tacna, pues, es recuperada por el Perú, pero esto es más adelante. Esto no se dio en este proceso, ¿ok? Se obvió, por decirlo así, por ciertos caracteres interesantes. Medio movidos por ahí, pero no se hizo el recordatorio de que ya deberíamos haber hecho un plebiscito en este tiempo, porque el plebiscito se vino más adelante todavía. El señor Remigio Morales Bermúdez muere ya debido a una enfermedad que lo llevó a su fallecimiento, y para eso pues el gobierno iba a ser absorbido por el vicepresidente. En este caso estamos hablando del señor Justiniano Borgoño Castañeda. Este hombre también era un seguidor de Cáceres, ¿ya? Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que va a hacer el señor Justiniano? Llamar a elecciones, ¿ok? Llama a elecciones y de la cual pues en este caso sigue, se le da nuevamente el gobierno al señor Andrés Avelino Cáceres. Más o menos iba a empezar su segundo gobierno del año 1894 hasta el año 1895. Profesor, ¿un año? Sí, solamente un año. ¿Por qué? Adivina quién regresó. ¿Ya? Pierola. Exacto, regresó esta lacra de Piérola. ¿Ok? Y como todos buenos, en esa situación la gente se había cansado un poquito del gobierno de Cáceres, ¿ok? Ya no querían que Cáceres siguiera gobernando a pesar de lo que él había estado haciendo. Entonces los partidos civilistas y demócratas se van a unificar, ¿ya? Y van a convocar en este caso a alguien que los represente. ¿Quién nos iba a representar? Pues aquí tenemos a Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola nuevamente. Y se van a denominar los famosos pierolistas, ¿ok? Ante esta situación, jóvenes, ya va a entrar un enfrentamiento en la misma capital, en Lima, ¿no? A este enfrentamiento que tuvieron Piérola con Cáceres, ya se le llama la famosa coalición nacional, de la cual de esta guerra civil, por decirlo así, va a salir victorioso el señor Nicolás de Piérola, ¿ok? Con Nicolás de Piérola prácticamente ya se va a dar el fin del segundo militarismo. Ahora, ante esta situación, luego de este conflicto, para no irme muy adelante, luego de este conflicto, ¿ya? El señor Manuel Candamo va a asumir el poder, luego de que Piero la gana, lógicamente, a Cáceres. ¿Y qué es lo que hace el señor Manuel Candamo? Lo único que hace prácticamente es convocar a elecciones reales, ¿no? Él convoca a elecciones, el pueblo empieza a votar y adivinemos quién sale victorioso. Sale victorioso el señor Nicolás de Piérola. Y con él termina el segundo militarismo. ¿Ok? Con él termina el segundo militarismo y se da inicio al gobierno civilista. ¿Ok? Ahora te puedes dar cuenta, pues, él nos traicionó en la guerra del Pacífico y como todos buenos peruanos, volvemos a elegir por las ratas que nos hacen daño. Y te das cuenta que esto no viene desde ahora, no viene desde ahora. El problema no es de ahora, el problema ya es más o menos desde la guerra del Pacífico todavía. Y ¿Y así, siguen eligiendo por él? ¿perdón? ¿Y por qué eligieron por él si es que los había traicionado? Eso te vas a enterar cuando entremos a la República Que el Aristocrática. Perú es tóxico. Es por decirlo así, es como una novia tóxica, ¿no? Y que te hace daño, pero igual te gusta estar ahí con él. Porque ya ellos, ¿por qué votan por Nicolás de Piérola? Porque ya iba a entrar ya no un gobierno militar, sino un gobierno civil,
¿no? Algo que pues estamos hablando de una persona que no tenía nada que ver con los militarismos, porque los peruanos también ya estaban cansados de los gobiernos militares. Entonces, al escoger un nuevo presidente, debería ser un presidente civil, no un presidente que pertenezca a la parte democrática, por decirlo así. Ya que si retrocedemos un poquito a lo que hemos estado estudiando, te vas a dar cuenta que los militares imponían su autoridad, ¿no? Entre ellos se quitaban el poder, se hacían a golpes de Estado, ni siquiera golpes de Estado, sino se llegaban a Lima y se instauraban como presidentes. Entonces, había un caos político, por decirlo así. Pero en este caso, pues, la elección de Nicolás de Pirola va a dar inicio a la famosa República Aristocrática, ¿ya? Un momento también donde el Perú va a tener bellos momentos económicos, por decirlo de esta forma. Bien, y así pues el segundo militarismo llega a su fin, ¿no? Lógicamente sabemos que Cáceres tuvo buenas intenciones, se firmó el contrato Grace, no te olvides del contrato Grace y tampoco te olvides de esto, por favor, porque en la República Aristocrática va a ser muy importante. Cuando lleguemos a la República Aristocrática vamos a ver la importancia de algunos apellidos de gente, o la República Aristocrática también es conocida como el gobierno de las 40 familias más poderosas del Perú, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los Córdoba, ¿no? Por ejemplo, los Clemente, ¿no? Ahí vamos a hablar de los Aquino, de los Viera, de los Astorima, de los Bedón, de los Marcilla, apellidos que en esos tiempos, te habrás preguntado, profesor, ¿y si eran importantes? Algunos eran importantes, ¿no? Por ejemplo, hay algunas avenidas en el Perú que llevan el nombre de ciertos personajes de la República Aristocrática. Pregúntate, no sé si tu apellido será importante o no será importante, búscalo en internet, búscalo y chequea si es que tu apellido tiene una trascendencia histórica en el Perú. Es muy importante y muy interesante y eso lo vamos a analizar la próxima clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no hayan logrado comprender, algo que no hayan logrado entender?